Listo, está grabando. Gracias, señor. Estoy esperando a Mónica. Sí, señor. Buenos días, Buenos días, señor. ¿cómo están? Buenos días. Creo que todos me conocen. ¿Sí? No. ¿No? ¿No todos me conocen? Sí, Jimena. Sí, lo veo. Mi nombre es Mónica Solano. Soy directora nacional de crianza, juez de adiestramiento. Los hemos invitado hoy a participar de una charla que para nosotros es importante porque es la base de la afición que nosotros tenemos. Es la base tanto del trabajo, tanto como de las exposiciones, como de la misma crianza. Porque el estándar de la raza no solo comprende anatomía, sino también comprende temperamento y comprende lo que genera esa anatomía en el movimiento del perro pastor alemán. El invitado a dar la charla, y más bien por su propia motivación e interés, es el señor Gustavo Villegas, que es aspirante a juez de crianza, es el señor aquí presente, y él se va a encargar de involucrarlos y meterlos en el mundo que a todos nos apasiona. Entonces los dejo con Gustavo Villegas. Casi nada. Se va a involucrar ahorita. Bueno, no, pues cada uno de nosotros, digamos que en este momento ya está viviendo la raza. Yo creo que ninguno se queda sin perro, ¿no? Todos tenemos un ejemplar de pastor alemán con el que pues estamos empezando, tenemos hace tiempo, incluso veo criadores en el tema, que me parece muy bonito que estemos aquí, porque el estándar, que es el tema que vamos a tratar, tiene muchas interpretaciones, y realmente el estándar no admite ninguna interpretación, pero tiene muchas. Cada persona piensa de manera diferente sobre alguno u otro término que se lee en el estándar. El estándar es básicamente un texto de cierta longitud en el cual el autor ha intentado comprimir todas las variables psicológicas y fisiológicas del perro, pero es de un nivel descriptivo tan riguroso que cada frase debe tener una expresión en el perro vivo. ¿De acuerdo? Es muy difícil, y era muy difícil en ese tiempo, llegar a tener la técnica, la tecnología y el desarrollo que hoy tenemos. Incluso en el proceso de más de 105 años que tenemos con la raza, en el desarrollo de la raza, durante 105 años desde que fue creado el estándar, vemos muchísimas interpretaciones y aceptamos muchísimas, aceptadas obviamente por la SB, que es nuestra entidad rectora en el mundo, y por la FCI, las interpretaciones que han hecho uno u otro autores de muchísimo conocimiento técnico que nos sirven para interpretar mejor y para poder entender cómo funciona para entender cómo funciona una articulación, ese tipo de cosas. Me voy a apagar, perdón. Está vivo. Cuidado que eso piensa solo. Son inteligentes, ¿no? Sí. Ok, en el estándar vamos a tener que leer, porque el estándar es un texto, básicamente. Pero lo que se ha hecho aquí es intentar, a través de los grandes autores, los más reconocidos, gente como Walter Gorrieri, por ejemplo, Mauro de Silis, gente como Jorge Maggi,
que acaba de fallecer, pues un argentino que era un sabio en el tema de la raza. Algunos anatomistas y científicos en el desarrollo y en el análisis de la raza, del movimiento, de los huesos, de los cartílagos, también del tema psicológico, del comportamiento del perro y toda esa cosa, han hecho interpretaciones del estándar y han entrado a investigar cada una de esas partes a profundidad. Entonces es lo que hemos hecho, básicamente. Vamos a leer el estándar, cada una de las partes, porque el estándar es un poco abierto en sus conceptos. Él habla de que el perro debe ser despierto, amable, pero debe ser riguroso y debe responder con firmeza cuando el amo lo quiere, por ejemplo. Cosas como eso, que son muy abiertas. Entonces, algunos autores han entrado y han hablado de cada uno de los tipos de respuesta o de los tipos de hueso o por qué en la escápula va en angulación así, y han hecho ilustraciones, ese tipo de cosas que en el estándar no cabían, ¿de acuerdo? Entonces, basado en eso, vamos a leer cada una de las partes para que entendamos un poco. Vamos a leer cada una de las partes del estándar y luego vamos a ver la explicación un poco más específica y científica de por qué cada cosa que él decía se convertía en una realidad revelada. ¿Okay? Vamos a empezar más o menos 10 años antes de que naciera el estándar, porque nos parece importante, o me pareció importante, analizar quién era Max von Stephanitz. Era un capitán de caballería alemán, y por qué el tipo tuvo la autoridad y el conocimiento para llegar ¿de acuerdo? Y por qué él llega a producir, digamos, un estándar y una raza, porque él creó la raza con otras personas. Él hacía parte de una sociedad que se llamaba la Philax Society, que era una sociedad de amantes de los perros. Cuando los franceses empezaron con la FCI, que fue un hit, y empezaron ya a organizar el tema y a hablar de estándares de razas y empezaron a aceptar algunas razas, ellos se reunieron y dijeron: en Alemania necesitamos un perro. Y cuando empezaron a ver y a buscar perros que se acercaran a un perro alemán como tal, un perro que pudiera ser bandera en el mundo, encontraron las diferencias de criterio. Era un grupo muy nutrido, con gente muy poderosa, muy sabia. Él era, como les digo, un capitán del ejército, que me imagino yo que sería un tipo más o menos de unos 40, 45 años, máximo en esa edad, en ese momento. Pero había gente muy poderosa, realmente había gente que podía comprar perros, ya se hacían exposiciones, se hacían exhibiciones de pastoreo y perros, incluso el ejército había hecho una gran cantidad de trabajo con perros de guardia, de defensa, perros de guerra, ¿verdad? Entonces, voy a ir y vamos a hablar de Johann von Grafrath. Primero que todo, este es el primer perro que se registró en el libro de crianza de la SB y que pasó a la FCI como parte de un club específico y especializado de raza, como el pastor alemán o el ovejero alemán, el German Shepherd, que llamaron, de hecho se llama así. Nosotros somos quizás de los únicos que llaman pastor alemán. En Latinoamérica y en el mundo se conoce como el ovejero alemán. ¿Okay? Johann von Grafrath nació en enero 1 de 1895 y vivió algo más allá de 1899, unos meses más. ¿Okay? Fue un perro, digamos que no tuvo una vida muy larga. En esos momentos pues las condiciones eran muy diferentes. El tema de salud, de salubridad, de nutrición y de toda la cosa eran muy distintas. Pero este fue el primer pastor alemán registrado. Vamos a hablar un poco de él. Este es conocido como el padre de todos los pastores alemanes. Curiosamente era un perro sable. ¿Qué significa sable? Sable es un perro gris, de una alta rusticidad, de alta pigmentación, de instintos muy despiertos, que es un perro muy rústico, que proviene de alguna manera de, digamos, en percepción, porque esta fue una selección hecha a través de perros pastores de Turingia y de Turingia y de la, venían de dos regiones, digamos, al norte de Alemania y en la estepa, y se empezaron a cruzar entre perros de pelo largo y perros de pelo corto y toda la cosa, y este perro tenía, digamos, la fisonomía más lupoide, más lobo, y ese gris le daba mucha rusticidad. ¿Okay? En una exposición, digamos que era más una exhibición que otra cosa, donde se veían perros de pastoreo, de todo tipo y toda la cosa, el capitán Max von Stephanitz quedó perfectamente impactado con este perro. No solo por su presencia, sino también por el nivel de las respuestas.
Era un perro de una inteligencia impresionante y de una agilidad, de una velocidad de respuesta sobresaliente. El tipo quiso el perro y él dijo, mire, todo mi sueño, ahora vamos a ver en el estándar, digamos que la redacción del estándar y todo eso es como de un conocedor. Era una cosa un poco empírica, pero él trata y redacta, digamos, muy someramente y tratando de comprimir todo, pero no es el texto de un gran conocedor. Y ese puede ser también uno de los temas, cómo ha ido evolucionando la raza y también cómo puede mejorar, ¿ok? A través del aporte científico y técnico de los más conocedores en otros tipos de ciencias. Pero él era un conocedor y él dijo, en esa exhibición dijo, ese perro es el modelo perfecto de lo que yo tengo en mi mente y en mi sueño. En los creadores, digamos, hay un nivel en el tema de la crianza donde uno tiene dibujado, virtualmente tiene dibujado el perro que sueña, ¿no? Uno ve el perro y lo tiene, y uno ve los perros en exposiciones, trabajando, en fotografías, en videos, y uno ve los perros y dice, este es el perro que yo quiero. Y tú que estás al lado de pronto me dices, no, ese no es el mío. El mío de pronto es un poquito más grande, de pronto el mío tiene más hueso, de pronto el mío es más... Y el estándar aguanta y tiene esa amplitud. ¿De acuerdo? Por eso hay tantas interpretaciones, pero con cuidado, porque él no admite tanta interpretación. ¿Ves? Hay países donde crían... Digamos que ahora, yo en estos días publiqué, yo tengo una página web en la que publiqué hace poco una exhibición de perros en China, de pastores alemanes. Y es monstruoso. Y describo un poco, porque me emocioné mucho viendo la cosa, describo un poco el despropósito de esta gente, que esta gente está haciendo con la raza que nosotros queremos tanto. Están destruyendo la raza virtualmente. Están creando unos perros molosoides, casi bracoides, casi una cosa impresionante, con unas pieles que les sobran, unos mopeds, una cosa increíble. Un poco digamos, haciendo como un Hulk del pastor alemán, pero son perros llenos de problemas, no solo en lo físico, sino en lo psicológico. ¿Ves? Entonces el estándar, digamos que admite cierta interpretación, pero yo invito a que seamos muy rigurosos en qué es lo que han hecho los grandes conocedores para llegar a describir cada uno de los aspectos y por qué el perro debe mantenerse dentro de esos parámetros. ¿Ok? Stefanis compró el perro por 200 marcos y se lo llevó, él tenía unas perreras, un criadero que se llamaba Grafrath, y se lo llevó y lo nombró, este perro, Holland von Grafrath, él se llamaba Hector Lindstein. Y entonces lo renombró y le puso ya su nombre con el von, que es el afijo o prefijo, digamos, en este caso era un afijo, de su criadero, y lo registró como tal. Él fue uno de los fundadores de la SB como tal, y fue el primer pastor alemán. Con base en el previo conocimiento que él tenía, él se aventuró a escribir el estándar. Él era el patrón del tema de la raza en Alemania y escribió el estándar de acuerdo con lo que observaba en él. O sea, cuando él materializó el sueño y vio el perro, lo adquiere y se lo lleva para su casa y empieza a observarlo, suelto, contrailla, cómo funciona trabajando, le desarrolla, digamos, todos los instintos y lo madura de tal manera que empieza a escribir el estándar sobre él. Y sobre este perro, que podemos ver tan distinto al pastor alemán actual, de hecho si uno empieza a buscar, digamos, obviamente todos los caracteres somáticos y toda la cosa son muy similares, pero es un perro, digamos, más alto, de huesos mucho más livianos, con una luz mucho más prominente, la cola es un tanto corta para lo que tenemos hoy en el pastor alemán, la línea superior es bien distinta, pero él estaba haciendo un estándar visionario. Él no estaba viendo en Holland el perro perfecto. Él de hecho le veía muchos defectos, sobre todo en el tema anatómico. Él veía en el perro, el rendimiento del perro y el comportamiento era espectacular. Pero él veía un trotador y él veía al perro en su labor de pastoreo. Entonces él decía, este perro tiene que tener unas palancas un poco más eficientes, tiene que tener así, asá, y empezaba a buscar las perras, entonces se compraba una perra, traía otra, con los amigos usaban y hacían muchos inbreedings, ¿no? Porque para crear la pureza de una raza hay que hacer muchas consanguinidades muy cercanas, incluso con hijas y toda la cosa, porque hay que hacerlo al principio y digamos que es un requisito casi para uno poder mostrar una consolidación del tipo, una uniformidad de tipo decente, ¿de acuerdo? Pero luego
digamos que pues, no lo vamos a ver aquí, pero posteriormente cuando ya aparecen canto, cuanto y muts, en ese momento ya se abren las líneas y empieza la diversión, que es el tema de jugar con las líneas y abrir y refrescar la sangre y alejarnos de consanguinidades que pueden no ser tan buenas, ¿ok? Y hacer consanguinidades un poco más saludables de alguna manera. Pero eso fue unos años después, ¿ok? Entonces, aquí tengo un texto que me voy a atrever a leer, porque es un texto de Max von Stephanitz, donde cuando él presenta en el club, él presenta, digamos, para poder hacer aprobado el estándar y toda la cosa, él tiene este texto, digamos, que fue extraído pues, de páginas web, toda la cosa, puede no ser tan fidedigno y toda la cosa, pero me pareció un texto muy bueno sobre cómo él describía el perro. Y ahí vamos a entender un poco también la psicología del hombre y el conocimiento, que es un poco empírico sobre el tema del perro. Esto ya él tenía el estándar aprobado y toda la cosa, y ya digamos que fueron unos 8 años después cuando dijo esto. Horand consagró para los entusiastas de ese momento el cumplimiento de sus sueños más preciados, o de mis sueños más preciados. Era grande para ese periodo, entre 21 y 21,5 pulgadas. Esos son, mal contados, 64 centímetros, 63 centímetros, una cosa así, ¿no? 63,5, más o menos. Incluso para el día de hoy, con un tamaño medio bueno, con marco de gran alcance. ¿Qué habla él cuando dice marco de gran alcance? Es el dibujo del perro. O sea, si yo geometrizo el perro y lo monto sobre una cuadratura, el perro muestra parado que tiene una amplitud de movimientos muy eficiente y que va a gastar menos energía en el movimiento que un perro de patas más cortas o de una proporción distinta. De hermosas líneas y una cabeza noble de formas limpias. Si alguna cosa nos caracteriza a nosotros el pastor alemán es la nobleza de la expresión, ¿ok? Que ahora vamos a ver cuáles son los caracteres que hacen que un perro sea noble o que pierda esa nobleza un poco y eso se convierte en defecto. Su carácter era a la par de sus cualidades exteriores, o sea, él funcionaba como se veía, maravilloso en su fidelidad, obediente a su amo y por encima de todo, la naturaleza pura y simple de un caballero con un entusiasmo sin límites para vivir. Y si eso está en sus pastores alemanes, tienen un pastor alemán en el estándar, ¿ves? Esa descripción, que es casi poética, es lo que hace que una raza sea como el pastor alemán. No todas las razas tienen este tipo de rendimiento, este tipo de comportamiento. Mucha gente dice, no, mi perro es un poco atávico, mi perro es un poco solitario, le gusta sentarse por allá, y a veces me saluda y a veces no. Eso no es un pastor alemán. Quizás estamos hablando de un husky siberiano o de uno de los Spitz, un Akita o ese tipo de perros. Obediente a la más leve inclinación de cabeza cuando estaba al lado de su amo y nunca sumiso. No es un perro sumiso. Está hablando del papá de todos los pastores alemanes, ¿no? Para cuando se deja a sí mismo, es el pillo más loco, el más salvaje rufián y un provocador incorregible de lo nunca visto. O sea que tenía una cosa que hoy llamamos estrés por abandono. Si usted suelta al perro y lo deja solo, el perro arranca a destruir. Hay un momento dado en el que el perro se siente solo y empieza a hacer cositas. Él lo describía así como poético. Siempre en marcha. Pero es así, ¿o no? Okay. Ese es nuestro perro pastor alemán. Siempre en marcha. Aquí es cuando todos recordamos, ay sí, mi papá. Mi computador. El computador. Oh, la almohada, el papá, La babucha, la pantufla de mi marido. Ojo que le estoy hablando de hace 105 años. 105 años es un curvo de tiempo. El mundo no ha cambiado. Perdón, el mundo ha cambiado mucho, ha cambiado. Incluso las condiciones de vida, los valores han cambiado. El pastor alemán no. El pastor alemán sigue estando dentro de ese estándar. Eso es un logro impresionante dentro de todas las razas caninas del mundo. Siempre en marcha el perro. Bien dispuesto a la gente inofensiva, pero no blando. Loco por los niños y siempre enamorado. Y miren su perro, ¿sí o no? Nadie pudo vivir desentendido de un perro así. Aunque hasta ese momento solo habían tenido capacitación en servicio militar o policial. O sea, el perro pastor que arrancó como un perro incansable, de una vitalidad impresionante, de un rendimiento. Los alemanes en su momento lo que hicieron fue el perro para la milicia,
y para el ejército y para la policía, y ese perro era el perro de la policía y del ejército. También Entonces, llevado por la historia, porque pues claro, no, es un tema, dos guerras mundiales. es una mega tendencia impresionante, o sea, ahí no había nada que hacer, ¿no? Hoy en día el perro ha cambiado muchísimo y se ha adaptado muchísimo a vivir en sociedad y toda la cosa, y hoy tenemos un perro mucho más afable y mucho más equilibrado que lo que era en ese momento seguramente. En ese momento eran perros de unos nervios distintos de alguna manera. Nadie pudo vivir desentendido de un perro así, aunque hasta ese momento solo hayan tenido capacitación en servicio militar o policial. Serán sus defectos errores de cría y educación. Y con esto él da doctrina. Él dice, cualquier cosa que pase con esto de aquí en adelante son efectos de cría o de educación. O sea que ustedes tienen la culpa, más o menos, ¿cierto? Porque mi perro es perfecto, ¿ok? De ahí la importancia de ser responsable en la crianza. Sí, sí. Eso es muy importante porque digamos que nosotros tenemos que entregar de alguna manera cada cachorrito que entregamos como criadores, o cada perro que tenemos en la casa y que vamos llevando, pues tiene una esencia histórica y genética de la cual podemos sacar mucho provecho, pero también podemos distorsionar ese gran trabajo que se ha hecho por 105 años y podemos convertir un perro, esto es un perro peligroso, que no queremos que lo sea, ¿no? Sufría de una superabundancia de energía sin empleo. O sea, el perro siempre estaba cargado, porque estaba en el cielo cuando alguien se ocupaba de él, y entonces era el más tratable de los perros. ¿Ok? Y esta fue, digamos, una máxima que me pareció muy interesante poner para entender para dónde vamos y cuál es el estándar del perro que tenemos y cuáles son los potenciales que tenemos en cada uno de los cachorritos y perritos que están creciendo en la casa nuestra. Ok. Perdón, Sí, sí. acerca del estándar, o sea, digamos, de la historia, o sea, cuando él descubre ese perro, pues, que es el padre de todos los pastores, Sí. ese perro ya estaba trabajando como perro pastor. Claro, ese perro estaba Era un perro de pastoreo. Era de pastoreo. Y ese perro, como era, ¿de qué perros provenía? Esa es una historia un poquito más larga. Nosotros tenemos perros en dos zonas de Alemania, en Nuremberg y en Turingia. Tenemos perros en una de las zonas de pelo largo, perros grandes, muy fuertes, casi como terranovas, trabajando en pastoreo, de todos los colores, tipos y tamaños. ¿Okay? Y teníamos en Turingia unos perros secos, firmes, de pelo corto, muy eléctricos, casi como un malinois hoy, digamos, una cosa así. Sí. Era un perro disparado en todo y era un perro nervioso, de mucha respuesta. Entonces los criadores de la Philax Society lo que empiezan a hacer es a cruzar estos perros, de ahí vienen los perros de pelo largo. Es un gen recesivo que se quedó metido ahí, como es tan poderoso, porque en los perros de pelo largo es un dominante, entonces él salta con alguna frecuencia entre los perros de pelo corto. Ahí nosotros no teníamos. En ese perro salta el pelo duro. También. El pelo duro. Que nosotros debemos tener perros de pelo duro. Era un perro pastor de oreja caída. Era un perro de oreja caída de pelo duro que está involucrado en la formación de la raza. Ok. Con estos perros se arma el pastor alemán. Por eso llegar hasta que Maxwell Stefanik dice, este perro es perfecto, el tamaño del pelo es perfecto. Porque los perros de pelo largo, en ese momento cuando vivían a la intemperie, hoy no, porque ya tenemos otras condiciones de vida, pero el perro de pelo largo, sin su pelo, es muy frágil en la intemperie. La lluvia, el invierno con nieve y con temperaturas bajo 30 grados, pues son perros que van a sufrir mucho más que un perro como estos de pelo corto, que tiene un subpelo, una manta que lo cubre, es un abrigo impresionante, que lo hace prácticamente impermeable y que lo hace mantener la temperatura corporal a unas temperaturas supremamente exigentes. Entonces él coge este perro después de todo ese proceso que llevaba muchísimos años. Como te digo, el estándar lo entregan después de 10 años de estar buscando la raza. ¿Ok, señor? El von Stefanik se basó también mucho, digamos, un poquito ampliando la respuesta a la pregunta de él. Se basó mucho en el trabajo que hacían los pastores alemanes. Por allá en 1800, pues el pastoreo era todo a pie. El señor cogía sus... en 1870 empezó ya la industrialización de Alemania. Entonces la gente empezó a congregarse mucho en los pueblos y entonces ya, por ejemplo, los sitios de pastoreo quedaban, los sitios donde iban a pastar las ovejas quedaban más lejos. Entonces los pastores tenían que llevarlo a veces 5 o 10 kilómetros las ovejas al sitio de pastoreo
y regresar por la noche a los establos que quedaban en el pueblo. Entonces ellos, el pastor, digamos, sin estándar y sin nada, decía: yo necesito un perro muy resistente, que sea un trotador incansable, porque yo llevo mis ovejitas, él va caminando, pero una oveja se va para allá, entonces el pastor baila, el perro baila, trae, van acompañando el rebaño, ¿cierto? Entonces necesitaba un perro que fuera muy eficiente, ¿sí? Ellos no sabían nada de estándar, pero que fuera muy eficiente y que además de eso fuera un perro capaz de defender al rebaño, porque, por ejemplo, en el sur de Alemania todavía había lobos, había limañas, y además pues tenía que guardiar el establo. Entonces necesitaban un perro que tuviera muy buen temperamento, obviamente que no fuera agresivo y todo eso, pero que si se acercaba un animal a fregar las ovejas lo echara, o si alguien iba a entrarse al establo, ¿sí? Y que fuera un disuasor activo, ¿no? Sí. Un perro con presencia. Y ahí es la diferencia que hay entre otras razas de pastoreo, que al pastor alemán le tocaba trasladarlo por muchos kilómetros, trasladarlo de un sitio a otro. Mientras que las otras razas de pastoreo lo que hacen es concentrarlas en un potrero, sostenerlas en un potrero. Al pastor alemán le tocaba desplazarlas por kilómetros con su pastor y protegerlas. Esa es la gran diferencia que tiene el pastor alemán, y por eso su anatomía es tan distinta a la de los otros perros de pastoreo. Es un trotador por antonomasia, porque mientras el pastor con sus ovejitas iba en una línea prácticamente recta, con leves cruces y todo, el pastor alemán tenía que hacer esto todo el tiempo. Entonces se iba una ovejita, lo que decía Fernando, y él se iba hasta allá y la recogía. Y entonces en esta avenida, entonces la otra usted salió, entonces él se iba. Y él estaba en permanente movimiento. Y en esos 5 kilómetros tipo se hacía. Los sembrados, por ejemplo. Se trotaba 50 kilómetros. Pasaban al lado de un sembrado, tenía que agrupar el rebaño. Iban a pasar un puente, el perro hacía todo ese trabajo de conducción de rebaños. De acuerdo. Eso pues tenía un adiestramiento, y eso tiene un concurso mundial, y en Alemania se hacen los campeonatos más impresionantes del tema, toda la cosa. Ok, ¿qué pasaba con la raza? Digamos que cuando ellos empezaron con la Philax Society y empezaron ya a trabajar sobre el perro y toda la cosa, que empezaron a ver como diferencias de criterio y toda la cosa, Max von Stephanitz estaba muy preocupado por la diferencia de tipo. O sea, en el sur de Alemania había perros de otro tipo ya. O sea, se estaban yendo por el gusto de unos y de otros. Digamos que cuando se disolvió el Philax Society, muchos de ellos fueron a la FCI y se llevaron el tipo de perro que llevaban en su corazón. Y hoy vemos, digamos, lo que el Club Canino o la FCI ha hecho, digamos, con ese tipo de estándares. Hay diferentes tipos de criterios, ¿de acuerdo? Pero él tenía un perro en mente, y él vendía ese perro, y él luchaba por ese perro. El tipo tenía que ser un luchador increíble. O sea, yo me imagino el carácter del tipo. Él tenía que ser una vaina supremamente poderosa como líder para llevar a todo el mundo hacia el tipo que él buscó. Obviamente lo tenía bien racionalizado y lo tenía bien documentado, el por qué el pastor alemán debía hacer eso. Pero como vemos aquí, esta es una imagen como de la época, digamos, donde están diferentes tipos de perro y toda la cosa. Y entonces él dijo: no, necesitamos el estándar, y necesitamos que el estándar sea para todos, y necesitamos que sea ley. Entonces, en la 23ª reunión del Verein für Deutsche Schäferhunde, que es la SB, que es nuestra entidad rectora en el mundo, él presenta con un señor que no pude encontrar referencias de él, que se llama A. Meyer, que me imagino que era un socio de él o un amigo en el tema de los perros y toda la cosa. Él presenta el 17 de septiembre de 1909 el estándar, y es aprobado el estándar del pastor alemán en esa fecha. Entonces de ahí en adelante se inicia ya con ese estándar y con ese rigor la crianza del pastor alemán. No simplemente eran perros no simplemente eran perros de pastoreo que parecieran o que tuvieran, no, tenían que tener las orejas erectas, y tenían que tener una línea continua hasta el corvejón, y tenían que tener la cola con esta disposición, y tenían que tener una angulación así, y tenían que funcionar así, y tenían que responder así a los diferentes estímulos. Entonces eso empezó a aglutinar y a trabajar en una sola línea, y es una de las razas de mayor desarrollo en uniformidad de tipo y de rendimiento en el mundo gracias a eso. Ya la FC tenía digamos, algunos estándares, pero aparentemente este era un estándar que
congregaba mucho más y era muchísimo más disciplinado que muchas otras razas. ¿Okay? Este estándar ha sido corroborado en Wiesbaden en 1930, el 5 de septiembre, y en el 61, el 25 de marzo, digamos en momentos en que por alguna u otra razón política dijeron vamos a revisar el estándar, ¿no? Que ha pasado con muchas razas, que hay momentos, por ejemplo, en que el Akita japonés y el gran perro japonés dividen estándares y son dos tipos de Akita diferentes, ¿de acuerdo? Este estándar ha sido revisado en esas dos ocasiones y ha sido corroborado tal como fue descrito por el autor. Ahora, no podemos desconocer que recientemente, y vamos a llegar dentro del estándar a eso, se ha aceptado la variedad de pelo largo, en igualdad de condiciones con las de pelo corto, entendiendo que las condiciones de vida han cambiado y que ya el perro de pelo largo no tiene una diferencia, digamos, de habilidad o de rendimiento o de, ¿cómo se dice?, de resistencia a la intemperie con respecto al perro de pelo corto. Hoy vivimos cubiertos, ¿no? Lo que pasa es que, de todas maneras, con el tema del pelo largo, como es un gen dominante, él permaneció. A lo largo de toda la crianza en el mundo del perro pastor alemán, él permaneció, pero él adquirió la cualidad de la cual adolecía, que era la falta de su pelo. Ahora, cualquier pastor alemán de pelo largo que esté metido dentro de la crianza debe tener su pelo, y hasta la fecha que yo sepa de lo que nuestros jueces han juzgado, no hemos encontrado al primero que no tenga su pelo. No nacen perros, o sea, entonces, es muy eventual es algo que sin debe pelo. verificar el juez, Curioso. pero hasta la fecha no hemos tenido el primero que adolezca de su pelo. O sea, es algo que ya viene con ellos, entonces por eso lo involucran, pero queda no como una raza diferente, sino como una variedad reconocida, pero también debe mantenerse solamente la crianza dentro. O sea, tú no puedes cruzar nunca un pelo largo con un pelo corto. Nacerán dentro de los pelo corto, pelo largos, pero nunca nacerán entre los de pelo largo, pelo corto. Y eso está Entonces, por ese motivo, sustentado en se el dejan estándar. solamente cruzar entre perros de pelo largo. Ahora, hay una cosa muy interesante, por ejemplo, con el tema del pelo largo, y es que el estándar no fue tocado. No. El estándar hizo una pequeña variación, pero quedó como una anotación adjunta el tema del pelo largo, que es una cosa muy curiosa. O sea, es el respeto que se le tiene a la raza, al estándar inicial y a Stefanitz, ¿no? Ok, vamos para allá. Ok, el propósito final de todo esto fue llegar a criar perros de utilidad, no perros de guerra, ni perros de circo, ni ese tipo de cosas, sino perros de utilidad. ¿Qué es esto? Es un perro con muchas extensiones de uso, con mucha versatilidad, que pueda llegar a tener cierto tipo de especializaciones. O sea, vamos a tener diferentes tipos de perro, es indefectible, dentro del estándar. Vamos a tener diferentes colores, vamos a tener diferencias somáticas pequeñas entre ellos, y va a haber especializaciones entre ellos, que es donde yo entiendo que el estándar es tan abierto y tan riguroso en esa apertura, que permite que haya perros de trabajo, de protección, de guardia, de antiexplosivos, de antinarcóticos, y perros también de estructura o de casa para cuidar niños o para acompañar a un ciego. Entonces es un perro multifacético en esa virtud. Ok, siempre esperó Max von Stefanitz que el pastor alemán estuviera ligado a pruebas duras, a pruebas difíciles y a grandes hazañas. Él siempre soñó, y lo que decía era: yo veo al pastor alemán cumpliendo, de hecho, acompañando a los grandes, llegar al Everest, no sé qué tal. El tipo soñaba con tener un perro que estuviera ahí al lado de las grandes, como de las actividades de frontera, ¿no? Desde allá en la cresta de la ola, allá está el pastor alemán. No sé si haya otro perro ahí al lado, cerquita, que le quiera, pero el tipo soñaba con que el pastor alemán estuviera allá, en la difícil, ¿ok? Para unificar y consolidar este proyecto, el estándar fue fijado de tal manera que puedan reunirse en el pastor alemán tanto esas cualidades físicas como también las cualidades psicológicas. Por eso la descripción no es solo física. Si ustedes ven, muchos de los estándares de razas, de otras razas, solamente es una descripción física. Y entran muy poco en, es un perro de carácter, no sé qué, es un perro obstinado, o es un perro afable, querido con los niños, pero no hacen una gran descripción de la psicología. Aquí sí, aquí por encima del tema fisiológico,
incluso está el tema mental y el tema psicológico. Ok, vamos a ver esto. Esto es un videito muy viejo que me encontré por ahí, pero a mí toda la vida me ha fascinado, me ha enamorado, porque este es el pastor alemán en pastoreo. Es muy corto, quiero que lo vean con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque es un perro haciendo su trabajo. Es un perro que tiene una delimitación virtual, es una cosa loquísima. No sé si es una prueba o si es real, yo creo que debe ser una prueba porque tiene unos asientos ahí. Pero el perro está haciendo su trabajo de pastoreo. Pero lo que más me interesa a mí de esto es ver el funcionamiento del perro. Es la mentalidad del perro y lo que el perro hace. Sé que está entrenado, pero lo hace de una manera increíble. Pero además, el rendimiento físico, la estructura de este perro. Porque es que nosotros vemos, y entonces aquí entre los criadores y todo eso, que hay perritos de muy mala estructura, que no sé qué, los perros de trabajo, que la estructura, que no sé qué. Aquí hay un perro de trabajo, trabajando increíble en pastoreo, pero además con una estructura maravillosa que vamos a ver cómo funciona. Ahora vamos a entender un poco más, pero el movimiento, el rendimiento, el ahorro de energía, cómo el perro cubre y cómo hace este lanzamiento del tren anterior y cómo el empuje, la cruz, es perfecto. A mí me encanta. No sé si estamos de acuerdo, pero yo creo que les va a gustar. Espero que lo puedan ver bien, es muy viejo, ¿no? El perro trabaja mentalmente. Está. Pero mira el movimiento de ese animal. La línea superior, la posición del posterior, o sea, es un perro que